Hola a todos, listos para otra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema bastante complejo, la decisión de Israel de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2025. Sí, una decisión que sin duda ha generado mucha controversia a nivel internacional y que nos obliga a analizar las tensiones existentes entre Israel y este organismo. Y lo que hace aún más interesante este caso es que Israel sigue los pasos de Estados Unidos, que tomó una decisión similar en 2018. ¿Es esto una coincidencia o hay un patrón aquí? ¿Se está debilitando el apoyo al Consejo? Es una pregunta que muchos están haciendo. Ambos países, tanto Estados Unidos como Israel, han acusado al Consejo de discriminación contra Israel. Argumentan que se enfoca de manera desproporcionada en sus acciones, mientras que ignora violaciones de derechos humanos en otros países. Interesante. Entonces, comencemos por el principio. ¿Cómo se anunció esta decisión? ¿Qué dijo exactamente el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Eli Cohen? Bueno, Cohen utilizó las redes sociales para comunicar la decisión. En su mensaje afirmó que Israel no participará en un organismo que está obsesionado con él y que se ha convertido en una farsa. ¡Wow! Una declaración bastante contundente. ¿Podrías contarnos un poco más sobre las razones que llevaron a Israel a tomar esta decisión? Claro. Israel argumenta que el Consejo se ha dedicado a atacar a la única democracia en Oriente Medio, en lugar de abordar violaciones de derechos humanos en otros países con historiales mucho más cuestionables. ¿Y a qué países se refiere específicamente? Mencionan a Irán, Corea del Norte y Venezuela como ejemplos de países con graves problemas de derechos humanos que, según Israel, no reciben la atención que merecen por parte del Consejo. Es decir, que Israel siente que se le está juzgando con un estándar diferente, mucho más estricto que a otros países. Exacto. Y uno de los puntos clave de su argumento es que Israel es el único país con un punto permanente en la agenda del Consejo. Se le conoce como punto 7 y está dedicado exclusivamente a las violaciones de derechos humanos en Palestina. Punto 7. Es una práctica común del Consejo dedicar un punto específico a un solo país. No, no lo es. De hecho, el punto 7 es único en su tipo y fue creado en 2007. Desde entonces, ha sido un foco de tensión constante entre Israel y el Consejo. Entiendo. Israel argumenta que esto perpetúa la idea de que son los únicos violadores de derechos humanos en la región, ¿verdad? Exactamente. Sienten que se les está señalando constantemente sin importar lo que hagan, como si tuvieran una lupa permanentemente enfocada en ellos. Y eso, por supuesto, alimenta la percepción de que el Consejo tiene una obsesión con Israel. Sí, y que esta obsesión les impida abordar otros problemas de derechos humanos que también merecen atención. Ahora, hablemos de las comisiones de investigación que el Consejo ha creado para investigar las acciones de Israel, especialmente en Gaza. Estas comisiones también son parte del problema. Sí, definitivamente. Israel ha sido muy crítico con estas comisiones, argumentando que son parciales y que están predeterminadas a encontrar los culpables. ¿Y en qué se basan para hacer esa acusación? Bueno, argumentan que las comisiones a menudo están compuestas por países con un historial de hostilidad hacia Israel y que las investigaciones se basan en información proporcionada por grupos que se oponen abiertamente a la existencia de Israel. Ya veo. Entonces, tenemos el punto 7, las comisiones de investigación. ¿Hay algo más que contribuya a esta sensación de discriminación que Israel dice sentir? Sí, Israel también argumenta que muchas de las resoluciones adoptadas por el Consejo son desproporcionadas y se enfocan en criticarlos a ellos mientras que ignoran violaciones graves de derechos humanos en otros países. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto de esto? ¿A qué tipo de resoluciones te refieres? Bueno, por ejemplo, Israel ha sido muy criticado por sus políticas de asentamientos en Cisjordania, mientras que acciones similares de otros países con ocupaciones territoriales a largo plazo no han recibido la misma atención o condena por parte del Consejo. Claro, Israel argumenta que esto demuestra un doble estándar, que se les está aplicando un rasero diferente al de otros países en situaciones similares. Exacto. Y este argumento, la verdad, es que resuena con algunos observadores internacionales que también han cuestionado la imparcialidad del Consejo en el pasado. Entiendo. Ok, ya hemos visto algunas de las razones que Israel ha dado para justificar su retiro del Consejo. Pero ahora me pregunto, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de esta decisión? Empecemos con el propio Consejo. ¿Cómo podría afectar esta salida a su credibilidad y a su eficacia? Es una pregunta importante. Algunos expertos argumentan que la ausencia de países como Israel y Estados Unidos, que recordemos también se retiró del Consejo en 2018, debilita al organismo ya que reduce su diversidad de perspectivas y su capacidad para influir en la escena internacional. ¿Y eso cómo se traduce en la práctica? ¿Podría significar que el Consejo se vuelve menos relevante o que sus resoluciones tienen menos peso a nivel internacional? Es una posibilidad. Si el Consejo es percibido como un club de países que solo se critican entre sí, su capacidad para promover los derechos humanos a nivel global se verá inevitablemente afectada.
Pierde legitimidad. Exactamente. Y esto podría tener un impacto real en la capacidad del Consejo para influir en las políticas de los países y para proteger los derechos de las personas en todo el mundo. Claro. Y hablando de la comunidad internacional, ¿cómo ha reaccionado al anuncio de Israel? ¿Ha habido algún tipo de apoyo a su decisión? Las reacciones, como es de esperar, han sido variadas. Algunos países, especialmente aquellos que comparten las preocupaciones de Israel sobre el sesgo del Consejo, han expresado su comprensión por la decisión. Es decir, que Israel no está solo en su crítica al Consejo. Hay otros actores en la escena internacional que comparten su perspectiva. Correcto. Pero por otro lado, otros países, principalmente en Europa, han lamentado la decisión de Israel, argumentando que el diálogo y la participación son esenciales para abordar las preocupaciones sobre derechos humanos. O sea que para estos países, la retirada de Israel es un paso en la dirección equivocada. Exactamente. Argumentan que la mejor manera de lograr cambios en el Consejo es desde adentro, trabajando con otros Estados miembros para impulsar reformas. Y en este sentido, se han planteado alternativas a la retirada de Israel. ¿Había otras opciones sobre la mesa? Sí, algunos expertos han sugerido que Israel podría haber intentado reformar el Consejo desde adentro, trabajando con otros países para abordar las preocupaciones sobre sesgo y falta de equilibrio. En lugar de abandonar el barco, intentar arreglarlo desde dentro. Exactamente. Sin embargo, esta estrategia habría requerido un gran esfuerzo diplomático y no hay garantía de que hubiera tenido éxito. Reformar instituciones internacionales nunca es fácil. Y en este caso particular, la desconfianza entre Israel y el Consejo es tan profunda que hubiera sido muy difícil, si no imposible, lograr un consenso sobre las reformas necesarias. Entiendo. Otra alternativa que se ha mencionado es la posibilidad de que Israel simplemente ignorara las críticas del Consejo y siguiera participando en sus debates. Sí, algunos argumentan que esa estrategia habría permitido a Israel mantener su presencia en el Consejo y seguir defendiéndose de las acusaciones en su contra. Aguantar el chaparrón, por decirlo de alguna manera. Exacto, pero esta opción también tiene sus desventajas. Por ejemplo, Podría interpretarse como una señal de debilidad o de indiferencia hacia las preocupaciones de la comunidad internacional. Claro, podría dar la impresión de que Israel no se toma en serio las acusaciones de violaciones de derechos humanos. Exactamente. Y también habría sometido a Israel a un constante escrutinio y crítica, lo que políticamente puede ser muy difícil de gestionar. Entiendo. Parece que ninguna de las alternativas era ideal. Cada una tenía sus propios riesgos y desafíos. Pero ahora me pregunto, ¿qué implicaciones tiene esta retirada para el propio Israel? ¿Podría afectar a su posición en la escena internacional o a su relación con otros países? Es una pregunta clave. Algunos analistas creen que la decisión de Israel podría aislarlo aún más en la escena internacional, especialmente si otros países perciben la medida como un rechazo al multilateralismo y al diálogo. Es decir, que podría dar la imagen de que Israel no está dispuesto a cooperar con la comunidad internacional en temas tan importantes como los derechos humanos. Precisamente. Y eso podría tener consecuencias negativas para su imagen y para sus relaciones con otros países, especialmente en Europa, donde la defensa de los derechos humanos es un tema central en la política exterior. Claro. Y también hay que considerar la perspectiva de los palestinos. ¿Cómo podría afectar esta decisión a la búsqueda de una solución al conflicto? Es un punto importante. Algunos palestinos ven la retirada de Israel del Consejo como una victoria simbólica, ya que consideran que el Consejo es uno de los pocos foros internacionales donde se pueden expresar sus quejas y denunciar las violaciones de sus derechos. Es decir, que desde su punto de vista, la retirada de Israel debilita uno de los mecanismos que les ofrece cierta protección. Exactamente. Y esto podría aumentar la desconfianza entre las partes y dificultar aún más la búsqueda de una solución pacífica al conflicto. Entonces parece que esta decisión tiene el potencial de generar consecuencias significativas en varios niveles. Para el propio Consejo, para las relaciones entre Israel y la comunidad internacional y para el futuro del proceso de paz en Oriente Medio. Sí, es una decisión con implicaciones de gran alcance. Y es importante analizar estas implicaciones desde diferentes perspectivas para comprender la complejidad del tema. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, más allá de las consecuencias políticas e internacionales, también hay que considerar el aspecto ético de esta decisión. Por supuesto. Al final del día, la decisión de Israel de retirarse del Consejo de Derechos Humanos nos obliga a reflexionar sobre la tensión inherente entre la soberanía nacional y la responsabilidad internacional. ¿Puedes explicar un poco más esa tensión? ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, se trata de encontrar un equilibrio, ¿no? Por un lado, cada país tiene el derecho de tomar sus propias decisiones soberanas, incluso si esas decisiones no son populares o no son bien recibidas por la comunidad internacional. Pero al mismo tiempo, todos los países, todos,
tienen la obligación de respetar los derechos humanos y de rendir cuentas por sus acciones. Claro, es decir, no se puede usar la soberanía como un escudo, ¿verdad? No se puede escudar en la soberanía para justificar violaciones de derechos humanos o para evadir la responsabilidad internacional. Exactamente. Y en este caso particular, la decisión de Israel de retirarse del Consejo, nos obliga a preguntarnos, ¿no? Si esta medida socava el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Claro, porque si cada país decide retirarse de los organismos internacionales que no le gustan o con los que no está de acuerdo, pues ¿qué queda del sistema? ¿Cómo se puede garantizar el respeto a los derechos humanos a nivel global? Es una preocupación legítima, sin duda. Y también nos obliga a reflexionar sobre la eficacia del propio Consejo. Si no es capaz de atraer la participación de todos los países, incluso de aquellos que son objeto de críticas, ¿cómo puede realmente cumplir su mandato? ¿Cómo puede realmente promover y proteger los derechos humanos a nivel global? Es una pregunta difícil, sin duda, y no creo que tenga una respuesta fácil. Pero, volviendo al caso de Israel, ¿crees que su decisión de retirarse del Consejo tendrá un impacto tangible en la situación de los derechos humanos en la región? Es difícil de predecir con certeza. Algunos expertos argumentan que la retirada de Israel podría envalentonar a quienes cometen violaciones de derechos humanos, tanto en Israel como en Palestina, al dar la impresión de que ya no hay consecuencias internacionales por sus acciones. Es decir, que podría haber una especie de efecto rebote, ¿no? Donde la ausencia de escrutinio internacional lleva a un deterioro de la situación de los derechos humanos. Exacto. Pero por otro lado, también hay quien argumenta que la retirada de Israel podría tener un efecto positivo a largo plazo, que podría obligar al Consejo a reflexionar sobre su propia eficacia y a buscar formas de mejorar su funcionamiento para ser más efectivo y más legítimo a los ojos de la comunidad internacional. O sea que esta crisis podría ser una oportunidad. Una oportunidad para fortalecer el sistema de protección de los derechos humanos en lugar de debilitarlo. Esa es la esperanza, al menos. Y creo que es importante que la comunidad internacional aproveche esta oportunidad para tener un debate serio y constructivo sobre cómo mejorar los mecanismos de protección de los derechos humanos a nivel global. Totalmente de acuerdo. Y creo que este debate también debe incluir una reflexión profunda sobre el papel de la soberanía nacional en un mundo cada vez más interconectado, ¿no? Cómo encontrar ese equilibrio entre el derecho de los países a tomar decisiones soberanas y la responsabilidad de respetar los derechos humanos universales. Sin duda. Es un tema complejo, pero es un debate que debemos tener. Es un equilibrio que debemos encontrar. Es un equilibrio complejo, sin duda. Pero creo que es esencial que sigamos buscando ese equilibrio, que sigamos dialogando, que sigamos defendiendo los derechos humanos para todos, sin excepción. Completamente de acuerdo. Al final, la defensa de los derechos humanos es una responsabilidad de todos. Y depende de cada uno de nosotros informarnos, involucrarnos y exigir que nuestros líderes rindan cuentas. Muy bien dicho. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya resultado informativo y sobre todo que les haya dado mucho en qué pensar. Hasta la próxima.